Te damos la bienvenida a nuestro canal y a este video en el que vamos a discutir qué es la creatina, cómo obtenemos sus beneficios y cuánto debemos suplementar. La creatina es un compuesto natural esencial para la producción de energía en nuestro cuerpo, especialmente en nuestros músculos. Se sintetiza en el hígado, el páncreas y los riñones a partir de aminoácidos como la arginina, la glicina y la metionina. Nuestro cuerpo se prepara para producir creatina por sí mismo, pero también la obtenemos de alimentos como carnes y pescados, que son ricos en este compuesto. Sin embargo, muchas personas, especialmente aquellos que hacen ejercicio y atletas de alto rendimiento, recurren a la suplementación con creatina para mejorar su rendimiento físico y aumentar su masa muscular. Los beneficios de la creatina son significativos. En primer lugar, mejora el rendimiento físico, la fuerza y la resistencia muscular, especialmente en actividades intensas y de corta duración, como levantamiento de pesas y sprints. En segundo lugar, incrementa la masa muscular, ya que ayuda a formar nuevas fibras musculares a través del ejercicio. Además, acelera la recuperación muscular después del entrenamiento, disminuye el estrés celular y mejora las funciones cognitivas, como la memoria y la concentración. La creatina también tiene un potencial terapéutico en enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer, ya que ayuda a mejorar la fuerza muscular y tiene propiedades antioxidantes. Además, beneficia la salud ósea al fortalecer los músculos y prevenir caídas, y mejora el metabolismo de la glucosa, manteniendo niveles estables en la sangre. En resumen, la creatina es un compuesto natural esencial para la energía muscular y ofrece numerosos beneficios, tanto para atletas como para personas que desean mejorar su rendimiento físico y su salud en general. Al regular los niveles de glucosa en la sangre, estamos evitando la aparición a largo plazo de resistencia a la insulina. Como consecuencia de esto, los niveles de azúcar en la sangre aumentarán, lo cual puede llevar a complicaciones y daños en varias partes del cuerpo, como los vasos sanguíneos, los ojos, el cerebro y los riñones. Esta situación es especialmente relevante para las personas que ya tienen diabetes, así como para aquellas que tienen sobrepeso, obesidad o antecedentes familiares de diabetes. En estos casos, es crucial tener en cuenta el papel de la creatina, ya que también beneficia la salud mental al influir en enfermedades neurodegenerativas, trastornos bipolares y depresión. La creatina parece tener un efecto metabólico en la regulación de sustancias que previenen la depresión y el trastorno bipolar, posiblemente influyendo en la serotonina. Además, se ha observado que la creatina ofrece protección neuronal, previniendo daños en las neuronas y enfermedades asociadas al deterioro neuronal. Esto resulta especialmente importante para personas con enfermedades neurodegenerativas o que tienen antecedentes familiares de dichas enfermedades, así como para aquellos que han sufrido lesiones cerebrales traumáticas. Por otro lado, la creatina también mejora la función cognitiva en personas mayores, lo que incluye la concentración, la atención, la memoria y la ubicación espacial. Esto contribuye de manera significativa a mejorar su calidad de vida, ya que ayuda a prevenir el deterioro cerebral asociado con la edad. Es importante destacar que existen numerosos estudios que respaldan estos 10 beneficios que se han mencionado. Te invito a que los investigues por ti mismo y compruebes su veracidad. La investigación sugiere que existen 10 beneficios relacionados con la creatina que estoy compartiendo. Ahora vamos a discutir cómo podemos incorporarla a nuestro organismo cuando hablamos de suplementación. Es importante tener en cuenta que nuestro cuerpo tiene la capacidad de producir creatina, pero cuando tenemos niveles bajos de esta sustancia o nos enfrentamos a una mayor exigencia física, o deseamos mejorar los resultados de nuestro acondicionamiento muscular y protección ósea, la suplementación se vuelve muy importante. La dosis diaria recomendada de suplementación está entre 3 y 5 gramos al día, lo cual es una dosis de mantenimiento. Algunas personas y médicos promueven el uso opcional de una carga inicial de alrededor de 20 gramos diarios durante 7 días, seguido de una dosis de mantenimiento de 4 o 5 gramos diarios. La fase de carga inicial de 20 gramos podría ser opcional si no tienes una necesidad inmediata, y podrías simplemente usar 5 gramos diarios de suplemento de creatina.
Una forma común de creatina que se puede utilizar es la creatina monohidratada, la cual ha sido ampliamente estudiada y recomendada por especialistas en endocrinología y deportología. Específicamente, aquellos dedicados a mejorar las condiciones de salud en adultos mayores han recomendado la creatina monohidratada como una forma específica y bien absorbida. Es importante tener en cuenta que la creatina se absorbe mejor en el tracto digestivo cuando se toma con agua o algún tipo de jugo, en lugar de tomarla solo en forma de polvo. El líquido con el que se mezcla, ya sea agua o jugo, facilita su absorción. No es necesario tomarla con una comida, sino que se puede tomar en momentos separados de las comidas. Para que pueda ser absorbido en mayor cantidad, muchas personas lo han utilizado junto con una comida, y ahí hay competencia por la absorción. Por lo tanto, lo hacemos lejos de las comidas. De esta manera, podemos obtener muchos mejores beneficios, ya que más creatina entra en la circulación y queda disponible como energía para los músculos. La duración de esta suplementación puede ser continua, y nuestro organismo no tiene problema en recibirla de forma continua. No es necesario tomar descansos o ciclos de uso. Podemos hacerlo a diario, pero si sus demandas son leves a moderadas, podría tomar algunos ciclos de descanso si lo prefiere. Algunas consideraciones adicionales en relación con el consumo de suplementos son importantes de mencionar. La creatina definitivamente es una sustancia segura, muy segura diría yo, para la gran mayoría de las personas, siempre y cuando no se excedan las dosis. Las dosis que hemos propuesto, 5 gramos de mantenimiento diario de creatina, serán suficientes. Sin embargo, aquellas personas que tienen problemas renales, es decir, una insuficiencia renal aguda o crónica, deberían asumir una dosis individual de consumo. Esto dependerá de los niveles de creatinina que se indiquen en la sangre. La creatinina es un medidor, un biomarcador de insuficiencia renal. El médico debe suplementar creatina de acuerdo a los niveles de creatinina. Es importante recordar que la mejor forma de tomar creatina es ayudando paralelamente a la hidratación. Cuando hay una hidratación adecuada, podremos disfrutar mucho mejor de la absorción de la creatina, ya que la retención de agua a nivel de los músculos y en el tracto digestivo ayuda a una mayor biodisponibilidad de creatina en los músculos. Además, es muy importante recordar los beneficios significativos en el rendimiento y la recuperación muscular. Las personas que realizan un alto nivel de ejercicio o deporte de alta competitividad encuentran en la creatina un alto rendimiento y una recuperación activa en menos tiempo. Los mejores resultados se obtienen combinando un entrenamiento adecuado y una nutrición adecuada. Esta nutrición adecuada debe contener todos los nutrientes necesarios para el organismo, junto con la creatina suplementada. Esto será fundamental para mantener un equilibrio metabólico perfecto en el suministro de energía a nivel de la masa muscular de todo nuestro organismo. La creatina es una forma de energía que se utiliza a nivel muscular y nos proporciona una magnífica sensación de bienestar. Nos vemos en un nuevo video.